Para resolver este ejercicio lo primero que tenemos que hacer o que tratar de hacer es agrupar todas nuestras variables de un solo lado de la igualdad. Nosotros acá la x la tenemos por todos lados. Entonces lo primero que vamos a hacer es, cuando tenemos una igualdad, nosotros podemos sumar o restar, ¿sí?, el mismo número de un lado y del otro de la igualdad, y esa igualdad se va a mantener. Entonces, si nosotros restamos esta expresión de los dos lados de la igualdad, esa igualdad sigue siendo válida, ¿sí?, se mantiene. Entonces vamos a hacer eso, que es lo primero que vamos a hacer. Y entonces esto lo tenemos restando de este lado, ¿sí? X menos 2. Y de este lado entonces nos queda 0. Cuando a un número le restamos el mismo número, nos queda 0. Lo segundo que podemos empezar a hacer es empezar a operar con estas fracciones. Como vamos a estar trabajando con estos dos términos y con el otro no, digamos, podemos hacerlo como si fuera un cálculo auxiliar. Simplemente tenemos un denominador común, que es ese mismo, ¿sí? Y acá tenemos la primera llamada de atención. Esto sería como si tuviéramos un pequeño menos 1, ¿sí? Acá. Este menos, digamos, está afectando a toda esta expresión. Entonces tenemos menos x, ¿sí?, que eso no es tan difícil de ver, pero el tema es que tenemos ese menos 1 por el menos 2, y entonces ese 2 está sumando, ¿sí? ¿Correcto? Entonces esto nos queda menos x, ¿sí? Podemos ir agrupando, digamos, los distintos términos que tienen la x en los distintos exponentes. Y en el 3 y en el 2, que no aparece la x, digamos, están los dos sumando, entonces nos puede quedar más 5. Bueno, y el denominador no cambia, bueno, obviamente. Entonces nosotros acá tenemos y toda esta expresión se nos convirtió en esto, ¿sí? ¿Correcto? Que está restando, como antes, igual que antes. Lo siguiente que tenemos entonces, que podemos llegar a trabajar, es este denominador. O sea, lo siguiente que tenemos que hacer es tratar de operar estas dos expresiones. Para eso tenemos que buscar un denominador común. Ese denominador común tiene que ser múltiplo de ambos, ¿verdad? Esta expresión es uno de los casos conocidos de factoreo, que se llama diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados la podemos expresar así. Por lo tanto, como vemos, nos aparece algo que ya lo tenemos en la otra fracción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros esta expresión la multiplicamos en el denominador y en el numerador por el mismo número, en este caso x menos 1, ¿sí?, nos queda una fracción equivalente que nosotros ya la podemos operar con esta. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos queda entonces denominador común. Bueno, me quedo un poco cerca, pero se entiende, creo. Y ahora multiplicamos este primer término, x más 5, por x menos 1. ¿Sí? Y todo el otro queda igual. Vamos a poner un paréntesis para evitar problemas, ¿sí? Igual a 0. Tenemos entonces ahora que hacer la distributiva acá, ¿sí? X por x, x cuadrado,
X por menos 1 sería menos X, ¿sí? 5 por X sería 5X. Y 5 por menos 1 sería menos 5, ¿sí? Vamos a escribir ahora el denominador, que no cambia por ahora. Y acá, ¿sí? Aplicamos el menos a toda la expresión, ¿se ve? Sí. Menos x2, x cuadrado, perdón, más x, ¿sí? Menos 5. Perfecto, se ve. Bueno, y entonces ahora lo que podemos hacer, se entiende lo que hice acá, ¿no? Apliqué, digamos, este mismo menos 1 que aparecía antes. Este menos aplica a toda la expresión. Entonces acá lo que podemos hacer es simplemente, bueno, acá tenemos x cuadrado sumando y restando, se nos va, ¿sí? Tenemos menos x más x, ¿sí? También se puede ir, menos x, chau, más x, chau. Y agrupamos ahora lo que nos quedó, ¿sí? Nos queda 5x, ¿correcto? Menos 10. ¿Sí? Y nuestro denominador sigue igual. X más 1 por X menos 1. Nosotros acá podemos sacar factor común 5, ¿sí? ¿Verdad? Tenemos 5 multiplicando, ¿por qué? Porque aparecen los dos términos, ¿no? O sea, porque 10 podríamos decir que es 2 por 5. Entonces tenemos 5 por X menos 2. ¿Sí? Correcto, si hacemos la distributiva acá, nos queda esto. Bueno, en esta expresión nosotros encontramos ya la respuesta a lo que nos está preguntando el ejercicio. ¿Por qué? Porque nos pregunta, en realidad, ¿cuándo? ¿Qué valor de x vuelve 0 a esta ecuación? ¿Sí? Y ese valor sería, en realidad, cualquier cosa multiplicada por 0, ¿sí? Sería 0. Entonces, lo que convierta, digamos, no es fácil verlo porque los números son pequeños, pero está bueno para pensarlo. Lo que convierta en 0 el numerador, ¿sí? Nos va a convertir en 0 toda la expresión, ¿correcto? Entonces, si este x es 2, nosotros tenemos 2 menos 2, nos va a dar 0, ¿sí? 5 por 0 es 0. Entonces, la respuesta que nos están pidiendo es, ¿qué valor, ¿sí? cumple la expresión primera, esta igualdad primera que nos preguntaban? Bueno, ese valor es 2, ¿sí? Y también pregunta, bueno, no se ve, perdón, nos quedó acá, ahí, 2, ese valor es 2. Y también pregunta si hay valores, ¿sí? para los cuales no se puede definir la función. Y eso también es interesante de verlo porque eso nos lo da los valores que conviertan en 0 el denominador. ¿Por qué? Porque una división por 0 no está definida. Podríamos llegar a decir que tiende a infinito, pero en realidad no está definida, ¿sí? No existe, no se puede resolver esa división. Entonces, los valores que nos conviertan en 0 esta expresión de abajo, ¿sí? nos van a convertir en imposible de resolver esta función. Entonces, cualquiera de estos dos valores, como esto es una multiplicación, cualquiera de estos dos valores se convierte en 0 y ya se nos complica y se nos indefine, por decir así, toda esta expresión. Entonces, esos valores van a ser más 1 y menos 1, ¿sí? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ya sea que nosotros tenemos, por ejemplo, de valor 1, entonces nos queda x1 menos 1 es 0, multiplicado por cualquier otra cosa nos va a dar 0. Y también lo mismo con el menos 1, ¿sí? Si x vale menos 1, nos queda menos 1 más 1, 0. Y entonces ya nos convierte en 0 toda la expresión. Entonces la respuesta completa a ese ejercicio sería
El 2 es el que verifica, digamos, esa igualdad que nos pedían primero, y con el -1 y el +1 no podemos obtener un resultado.